Vamos a tener esta comunicación telefónica con el congresista Mauricio Mulder. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Rosa María. Ha habido una conferencia de prensa el día de hoy en el Congreso del Partido Aprista Peruano. Para todos los que no han podido escuchar cuál ha sido la percepción inicial del partido, le pediría por favor que nos la presente. ¿Cómo han recibido ustedes el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del partido, nosotros hemos saludado, diríamos que siendo esta casi la octava o novena investigación que se hace de la gestión del gobierno aprista del 85 al 90, ha concluido en que no ha podido determinar ninguna responsabilidad de carácter penal sobre ningún dirigente del gobierno ni ningún dirigente del partido, y sobre todo contra el presidente Alan García. Esa es una primera conclusión que nosotros hemos puesto ya de relieve y que la consideramos importante. Pero sí, en segundo lugar, hemos expresado una preocupación por una serie de temas. En primer lugar, esta cifra exponencial que se aumenta de 24.000 a 69.280 muertes sin que haya ningún registro de ellas, ni siquiera denuncias ni sindicaciones, me parece una primera irresponsabilidad. Una segunda es decir que la Fuerza Armada tenía una política sistemática y generalizada de delitos de lesa humanidad, y eso nos parece también una aseveración bastante grave. Lo ha dicho que en determinados periodos y en determinados momentos, por ejemplo, en el punto 94, que corresponde al periodo del gobierno del APRA, se ha considerado que había un encubrimiento de la matanza de Cayara ocurrida en mayo de 1988, y se señala en el informe que esto es paradigmático de la nueva actitud del gobierno frente a la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra subversiva. Se señala además una comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presidida por el parlamentario Carlos Enrique Melgar, que determinó que la matanza no había ocurrido, cosa que se demostró, por cierto, falsa. O sea que sí hay algunas imputaciones muy precisas. Bueno, ese punto en realidad es falso, porque no se ha demostrado todavía la existencia de esa masacre, cuidado. No se ha desmentido todavía el hecho de que los muertos que ocurrieron en Cayara fueron como consecuencia de una confrontación armada en la que también murieron 14 militares. 14 militares, cuidado. Y ahí se dice que hubieron 28 comuneros muertos o asesinados. Acá lo que dice la comisión es las investigaciones... Por eso digo que lo que ellos dicen... Sí, lo que ellos dicen es que las falso, investigaciones de la Comisión de la Verdad confirman la matanza de Cayara y encuentran responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento de dicha masacre. Bueno, pero te reitero que en primer lugar hablan de responsabilidad política, pero en segundo lugar ese es un hecho falso. O sea, no ha habido ningún encubrimiento porque hubo una investigación que concluyó con un hecho que te lo estoy diciendo. O sea, hasta el día de hoy nadie puede decir, salvo pues un fiscal que recibió una declaración de una persona, que realmente ahí no hubiera habido más bien un confrontamiento armado. Pero en términos generales, la otra preocupación que tenemos es justamente como consecuencia de apreciaciones como esa. Aquí se está hablando del conflicto armado interno. O sea, no se está hablando de agresión terrorista, no se está hablando de acto genocida por parte de Sendero Luminoso, que esa era su finalidad, sino que se está hablando de conflicto armado interno. Pero por supuesto que se habla de acto genocida de Sendero Luminoso. No, la terminología que se está utilizando es conflicto armado interno. Desde el primer punto, en el primero dice conflicto armado interno. Y todo el tiempo repiten que eso es lo que ha habido. Y cuando se utiliza esa terminología, se está utilizando, incluso la mencionan, la Convención de Ginebra para Derecho de Guerra. Eso es sumamente grave, porque puede empezar a sugerir que habiendo habido un conflicto armado interno, o sea, no siendo un conflicto armado externo, lo que hubo en el Perú es una guerra civil y por lo tanto partes beligerantes que tienen igual condiciones, iguales derechos, y que por lo tanto quienes en estos momentos están prisioneros por terrorismo, en realidad no debieran estarlo por terrorismo, sino como prisioneros de guerra. Y esa terminología a mí me parece francamente sumamente grave, porque esconde una posibilidad que puede servir o ser utilizada por Sendero Luminoso para buscar un estatus internacional. Aquí no se habla de prisioneros de guerra en ninguna parte. No, un momentito. Cuando tú hablas de conflicto armado interno, lo primero que debes hacer, si es que tú te consideras parte beligerante y Sendero te considera parte beligerante, es reclamar, y lo puede hacer mañana ante un organismo internacional, ser considerado como beligerante y por lo tanto ser considerado como prisionero de guerra. O sea, han abierto una ventana. ¿A usted qué le con esa parece, denominación? Usted ha dicho que no se reconoce el carácter genocida de Sendero Luminoso. Punto 21, la Comisión de la Verdad encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas de Sendero Luminoso que llaman a pagar la cuota de sangre, 82, inducir al genocidio, 85, y que anuncian el triunfo de la revolución, que el triunfo de la revolución costará 1 millón de muertos, 88. Claro, ¿Lo está diciendo la Comisión? No, están diciendo que ha tenido
actividades terroristas, actividades genocidas, pero no lo está definiendo per se como un organismo o una agrupación de carácter genocida. Hay movimientos que tienen actividades genocidas que no son calificadas como genocidas. Así es, porque una cosa es actuar como y otra cosa es ser. Y cuando tú dices conflicto armado interno y no estás diciendo que a lo que hubo fue una agresión terrorista, estás dando un estatus de beligerancia. Y eso a mí me parece que es francamente grave. Y sobre todo si es que además calculas que el 54% de los muertos son como consecuencia de ese grupo, pero el resto son como consecuencia del Estado, estás prácticamente equiparando. ¿No ha dicho eso el informe? Perdón. ¿Cómo no lo va a decir Rosa María? Si tú dices que Sendero mata el 54%, ¿el resto quién los ha matado? Hay un porcentaje del MRTA, hay un porcentaje... 1% del MRTA, 1%. 1.5, para ser exacto. ¿Y el resto? Vamos a leerlo con calma, señor congresista. Yo lo voy a invitar, por cierto, para seguir conversando sobre las conclusiones, pero le digo, hay que leerlo con calma y con paciencia. Lo estamos leyendo con... Ahora, lo que sí te digo, Rosa María, es que hay una enorme diferencia entre el discurso de Salomón Lerner, el tono de ese discurso y los conceptos de ese discurso y el texto de las conclusiones. Yo creo que en el texto de las conclusiones ellos han reflexionado más, han pensado más, han analizado más. Y creo que el discurso de Salomón Lerner más bien ha sido un discurso muy politizado, muy, quizás que en algún momento casi enconado, y creo que no se condijo finalmente con la lectura de las conclusiones que todos estamos empezando a manejar. Bueno, le recomiendo también la lectura de los tomos del informe, por lo menos los del primer tomo, que son en realidad muy relevantes sobre... Bueno, pero yo no he tenido acceso todavía a ellos, los he pedido en el Congreso, solamente hay una copia, dicen que van a sacar copias que son demasiadas, que eso va a costar demasiado, y por lo pronto nos estamos contentando solamente con las conclusiones que están en Internet. En un CD entra todo, congresista. Esperaremos. ¿Para qué le van a dar copia escrita? En un CD nomás. Muchas gracias. Esperaremos que nos lo den, pues. Muy bien. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, congresistas. A ustedes, amigos, por haber seguido atentamente nuestra discusión.